Entonces Bernabé aparece allí convirtiéndose al cristianismo a través de la predicación de Pedro, del apóstol Pedro. Entonces Bernabé se juntaba con los cristianos, ya andaba con los cristianos y crecía en la doctrina de los cristianos allí en Jerusalén. Y dice la palabra del Señor que, no, que ellos vivían en una armonía y en una solidaridad, en una ayuda mutua, se ayudaban los unos a los otros, que vendían cuando tenían muchas posesiones, los hermanos vendían algunas de sus posesiones y el dinero lo entregaban en las manos de los apóstoles para que los apóstoles lo repartieran entre las personas necesitadas y que las personas necesitadas pudieran trabajar, comerciar, fabricar algo y pudieran salir adelante. O sea, se ayudaban unos a otros. Y allí encontramos al hermano Bernabé, que antes se llamaba José, pero por su bondad, por su generosidad, los apóstoles le colocaron por sobrenombre Bernabé y se quedó así, Bernabé. Entonces Bernabé era un hombre que dice la palabra del Señor era natural de Chipre. Era hijo de israelitas, hijo de personas judías y era de la tribu de Leví, o sea, era del orden sacerdotal de Israel, Bernabé. Pero allí en Chipre era su padre, su familia, todos comerciantes, porque Chipre es una isla que hay en el mar Mediterráneo que está entre Italia, Grecia, Palestina, y es un sitio estratégico y obligatorio para los barcos de ese tiempo, que eran barcos de vela, barcos que andaban en el mar impulsados por vela o por remo. Entonces, allí tenía que llegar a hacer un paradero, tenía que llegar a ser una estación obligatoria en Chipre. Entonces, en Chipre había muchos almacenes, muchos negocios, y uno de esos negocios era del padre de Bernabé. Y Bernabé, pues, también tenía ya sus negocios, su comercio, y posiblemente Bernabé tenía barcos también. Porque aquí encontramos a Bernabé en la Biblia que se movía fácilmente por el mar Mediterráneo. Lo encontramos viajando de un lugar a otro fácilmente. Y para viajar fácilmente tendría que tener dinero, recursos para poderse mover de un lugar a otro. Entonces, a veces lo encontramos en Antioquía, lo encontramos en Éfeso, lo encontramos en los diferentes puertos, en Chipre y aquí y allá, en diferentes puertos. Fuera de eso, Bernabé, si era un comerciante de Chipre, ellos debían con su padre o su familia tener almacenes en diferentes puertos y en diferentes ciudades del mundo bíblico, del mundo conocido en ese tiempo. Entonces, encontramos que Bernabé está en Antioquía, vive allí en Antioquía y se reúne con los cristianos que había en Antioquía. Entonces, Bernabé era una persona principal de la iglesia de Antioquía de Siria, que era donde por primera vez se organizó una iglesia cristiana fuerte y llegó a ser el centro del cristianismo durante mucho tiempo. Entonces, allí fue donde por primera vez llamaron cristianos a los seguidores de Cristo. Era Antioquía de Siria, porque hay dos Antioquías. Hay otra Antioquía que es Antioquía de Cilicia y hay Antioquía de Siria. Y aquí encontramos a Bernabé en Antioquía de Siria. Allí Bernabé oyó la historia de Saulo, de cómo Saulo
se convirtió a Cristo. Y supo Bernabé que estaba en Tarso y fue y lo trajo así a Antioquía. Lo trajo desde Tarso hasta Antioquía. Y allí, entonces, le dijo, bueno, vamos a trabajar juntos. O sea, encontramos que Bernabé era un hombre que sabía manejar empleados, que sabía manejar obreros, que sabía manejar el comercio, las ventas, las compras. Era un hombre que sabía también manejar el dinero. Entonces, encontramos que él allí en Jerusalén, cuando aparece por primera vez, estaba donando el dinero de la venta de una de sus posesiones en Jerusalén. Entonces, Bernabé era un hombre que no lo encontramos predicando, porque en la Biblia no encontramos una predicación de Bernabé, no lo encontramos predicando a una multitud. Él más que todo era un hombre que le gustaba enseñar de persona a persona, era un hombre que le gustaba capacitar líderes de persona a persona, pero no como un predicador, sino como un maestro, como un profesor, como un maestro. Entonces, Bernabé, según encontramos en la palabra del Señor, era familiar de Juan Marcos, el evangelista. Entonces, Marcos fue el que escribió el Evangelio de San Marcos y era familiar de Bernabé. Solo que Juan Marcos era un jovencito, tal vez cuando estuvo con el Señor Jesús y cuando andaba con el Señor Jesús, de pronto tendría 20, 25 años o de pronto menos. Y era mucho menor también que Pablo y era menor que Bernabé, era un joven. Entonces, posiblemente eran primos con Bernabé. Bueno, Bernabé llevaba entonces cristianos y iba ubicando cristianos en los diferentes puertos. Entonces él veía un cristiano que conocía de la palabra y que compartía la palabra y le decía, bueno, yo necesito abrir una iglesia en tal puerto, entonces lo voy a llevar a usted para que vaya allá. Y otro trabajo que hacía Bernabé era coordinar la iglesia, coordinar los programas de la iglesia, coordinar la apertura de iglesias, coordinar el trabajo misionero. Y Pablo era el predicador, Apolos era el predicador. De pronto, Juan Marcos también de pronto tenía un trabajo también como de capacitar, como de doctrinar, aunque Juan Marcos no se dice que era un gran predicador, no, pero de pronto su trabajo, el trabajo de Juan Marcos, era doctrinar a los nuevos convertidos. Entonces, el trabajo de Bernabé llegó a ser el trabajo de coordinador, de supervisor de la obra. Entonces, él era el superintendente, el supervisor. Era el que estaba coordinando y dirigiendo a los diferentes pastores y auspiciando la apertura de iglesias, o sea, ayudando a que se abrieran más iglesias. Entonces, si era un comerciante, él debía de llevar su comercio tal vez de tela, porque más que todos los israelitas se dedicaban a comerciar, era con tela, con tela. Entonces, de pronto él llevaba en sus barcos tela de un lugar para otro y como tenía su barco, entonces él llevaba los cristianos, los misioneros, sin cobrarles el transporte y los llevaba y los ubicaba en los sitios estratégicos para abrir una iglesia. Aquí encontramos que Bernabé era una persona que le gustaba coordinar, dirigir, direccionar. Por eso en un momento dado tuvieron una discusión con San Pablo porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos a un sitio determinado para que les ayudara allá. Y San Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan Marcos le habían encomendado una tarea
y él, en lugar de cumplir la tarea, se fue para Jerusalén, tal vez en un barco que ocasionalmente pasaba, y se fue y abandonó la tarea. Entonces eso no le gustó a San Pablo. Entonces tuvieron un pequeño disgusto con Bernabé. Sin embargo, siempre encontramos que San Pablo, en todas sus cartas donde nombra a Bernabé, le da elogios. Siempre le da elogios a Bernabé. Nosotros, dentro de las misiones, necesitamos una organización. Necesitamos una persona que dirija las misiones, que coordine las misiones, que supervise el trabajo misionero. Y necesitamos también a los misioneros que van a llevar la palabra del Señor. Entonces, el trabajo de nosotros los misioneros es llegar a cada sitio donde se necesita una iglesia, capacitar a una persona de ahí mismo, doctrinarla, capacitarla para que esa persona pueda ser el obrero, el misionero, el pastor que va a trabajar en esa comunidad y que de pronto va a ayudar a abrir nuevas iglesias en las comunidades y pueblos vecinos. Entonces, ese es un trabajo misionero, pero hay que coordinarlo. Entonces, todos los misioneros necesitamos pagar pasajes. Todos los misioneros necesitamos pagar un alojamiento, ya sea en un hotel, una residencia, necesitamos pagarlo. Necesitamos desayunar, almorzar y comer. Entonces, por eso es muy importante la parte financiera de las misiones. ¿Sí? La parte financiera. Hay 4 principios en las misiones, que el uno es orar, el otro es ir. Pero si yo no puedo ni orar ni ir, pero puedo ayudar, tengo que decir, bueno, voy a dar una ofrenda misionera mensual. No se necesita que sean millones, no. Se necesita es que sea puntual. Que si yo me comprometo, doy una promesa de fe para una ofrenda misionera, yo cada mes cumpla con esa ofrenda misionera. Algunas misiones tienen ofrendas misioneras y tienen un fondo misionero, pero lo usan para pagar los gastos del supervisor o el superintendente, del presidente, buenos hoteles, buena comida, buenos carros, buen transporte, buen todo. Pero realmente a los misioneros, a los que están abriendo iglesias, no les llega ni una monedita. Entonces, por ese motivo, nosotros tenemos que cada misionero conseguir 5 o 10 o 20 personas o iglesias que hagan una promesa misionera y que digan, bueno, yo voy a ayudar mensualmente a este misionero para que pueda realizar su trabajo misionero, para que tenga que comer. Entonces, a veces nosotros vamos a hacer un trabajo misionero y nos quedamos sin un peso, sin con qué poder tomar una gaseosa, sin poder con qué comprar agua de botella o agua de bolsa para tomar por el camino. Entonces nos toca tomar agua de la que encontremos por el camino. No interesa si está purificada o no está purificada, nosotros oramos y tomamos de esa agua porque no tenemos con qué comprar una bolsa de agua o una botella de agua. Entonces, todos nosotros podemos ayudar económicamente para que los hermanos misioneros puedan realizar su labor. Entonces, no necesitamos cantidades. No, hay un hermano acá que siempre viene y dice, hermano Diego, le traigo estos 10,000 pesitos para su misión de este mes, para su trabajo misionero de este mes, para su labor misionera de este mes. Porque aunque yo estoy ahorita aquí en Bogotá durante este tiempo, sin embargo, yo tengo que estar armando libros, haciendo traducciones, haciendo cartillas, cosiendo, pegando, poniendo tapas de libro, de los libros que voy a llevar, sacando fotocopias, armando los libros. Todo eso es un trabajo. Pero yo qué como mientras estoy aquí en Bogotá, ¿con qué compro el mercado? Mientras estoy haciendo ese trabajo que es muy necesario, porque cuando yo llego allí me dicen, hermano, me trajo un himnario en mi idioma, hermano, me trajo un manual de pastor en mi idioma, hermano, me trajo un corario en mi idioma, pero si yo no tengo con qué sacar las fotocopias para hacer el libro,
no le puedo llevar el himnario, no le puedo llevar el corario, no le puedo llevar el manual del pastor en su idioma. Entonces nosotros aquí estamos trabajando en este momento con 4 idiomas, y entonces tenemos que hacer materiales en los 4 idiomas. Pero, ¿qué vamos a comer? Porque nosotros vivimos por fe y vivimos de nuestra misión, de nuestra labor misionera. Entonces aquí encontramos al hermano Bernabé, que era un hombre que se llamaba hijo de consolación. ¿Por qué? Porque este hombre trabajaba y de su dinero, de su ganancia, no daba todo, no podemos decir de que daba todo lo de su ganancia, no, daba una porción, una parte de su ganancia mensual para la obra del Señor. Entonces, él llegaba y decía, tal hermano está sin zapatos, bueno, voy a comprarle unos zapatos. Tal hermano no tiene ropa, le voy a comprar una ropita. Tal hermano va para tal parte, le voy a dejarlo el hotel. Tal hermano, y él. Y fuera de eso, también Bernabé y Paulo pedían ofrendas en las iglesias, que se llamaba la ofrenda para los santos. No se llamaba ofrenda misionera como hoy en día nosotros decimos la ofrenda misionera, sino se llamaba la ofrenda para los santos. Y no era poquito, era harto. Y ellos tenían que recoger esta ofrenda y distribuirla según la necesidad de cada uno de los misioneros que estaba abriendo la nueva iglesia, la nueva obra. Entonces, amado hermano, amada hermana, no importa a usted cuánto gane mensualmente, cuánto gane, puede ser poquito, puede ser el sueldo mínimo de su país, pero usted puede decir, bueno, voy a dar mensualmente, por decir algo, $3, $5, no más, no más que $5. Pero esos $5 van a ayudar para que los misioneros o el misionero pueda realizar su trabajo misionero. Entonces, el hermano Bernabé era un hombre que dijimos ya, primero, nacido en Chipre, de padres israelitas de la tribu de Leví. Segundo, era comerciante de descendencia de comerciantes. Tercero, tenía propiedades y almacenes en Chipre, en Antioquía y en varios puertos sobre el mar Mediterráneo. Cuarto, tenía barcos y viajaba mucho y con mucha facilidad. Quinto, era el estratega de la iglesia primitiva. Bueno, necesitamos poner allí un misionero, necesitamos abrir allí una iglesia, necesitamos, bueno, construir allí un templo. Era el estratega de la iglesia primitiva. Siempre en las cartas de San Pablo, él lo elogia. San Pablo elogia a Bernabé en todas sus cartas. Él habla de Bernabé y le da un elogio, que no elogios que no le daba a otras personas, sino que eran propios de Bernabé, porque era un hombre generoso, era un hombre inteligente, era un hombre comerciante, financista, era un hombre organizado, era un hombre que sabía manejar personal y que sabía también de la estrategia para organizar un trabajo misionero y que se diera los frutos requeridos. Bueno, séptimo, dice que el hermano, el apóstol Bernabé, era lleno del Espíritu Santo y lleno de amor por las almas perdidas. Entonces, nosotros como misioneros tenemos que tener amor por las almas que a minuto caen al infierno. Nosotros tenemos que tener amor por aquellas personas que no conocen la palabra del Señor. Yo no puedo ir a las misiones para que me digan misionero, no, yo voy a las misiones es para ganar almas para Cristo, para rescatar almas del infierno, para rescatar almas de las garras de Satanás. Para eso es que yo voy como misionero. Entonces, mi prioridad no es una organización misionera, no es una denominación. Mi prioridad son las almas de aquellas personas que mueren sin Cristo, que van sin Cristo, que están sin Cristo. Pero
El trabajo de nosotros los misioneros es ir donde otros no van. Ese es nuestro trabajo misionero. Yo voy donde otros no quieren ir. Ah, no, pero yo no quiero ir allá porque le van a dar a uno al desayuno mico, al almuerzo le van a dar tortuga, a la comida le van a dar rata o ratón. No, yo no voy por allá. Entonces, ¿quién va? ¿Quién va? Entonces, aquí en América Latina o en América del Norte, América del Sur, en Centroamérica, en América, solamente en América, tenemos más de 2.500 idiomas, 2.500 grupos indígenas y grupos étnicos, no solamente indígenas, porque hay árabes, musulmanes, hay gitanos, hay europeos, hay de diferentes partes que necesitan de Cristo. Porque los europeos en un tiempo eran creyentes, hoy en día son ateos. Los norteamericanos, los abuelos eran creyentes, los hijos de hoy en Norteamérica son ateos, materialistas. Entonces nosotros necesitamos ganar esas almas para Cristo. Necesitamos a alguien que hable inglés para ir a abrir una iglesia en Estados Unidos, donde no hay, donde ya no existen las iglesias, las cerraron. Entonces necesitamos volverlas a abrir. Necesitamos misioneros en Europa, en Alemania, en Suiza, en un lado y en el otro, porque las iglesias allá en Europa, en lugar de abrir iglesias, cierran iglesias. Cierran iglesias. Necesitamos personas que vayan a abrir una iglesia en Rusia, otros que vayan a abrir una iglesia entre los árabes, entre los musulmanes. Necesitamos personas que vayan a abrir iglesias en África. Entonces, necesitamos misioneros. Y ese misionero eres tú. Yo quería ser presidente de la República de Colombia y tenía de pronto la aptitud, la capacidad para hacerlo. Pero resolví ser un misionero de Cristo. Yo era muy bueno para el derecho, para las leyes, muy bueno para las sociales, pero resulta de que dejé eso de lado y me dediqué a ser un misionero de Cristo para ganar las almas de los indígenas de allá de la selva, donde nadie quiere ir, donde nadie va por miedo a las culebras, a los tigres, a las anacondas, llegar a ser un misionero para llevar la palabra de Dios allí. Perdón. Entonces, amados hermanos, nosotros en este momento tenemos que pensar que el dinero es muy importante en las misiones. La parte financiera es importante en las misiones y que se necesitan hermanos que sean buenos administradores para que administren la ofrenda de los santos y podamos hacer que ese dinero misionero no llegue a los mejores hoteles de 5 estrellas, no llegue a los mejores puestos de los aviones, sino que llegue a los misioneros que están en el campo misionero enseñando la palabra de Dios con riesgo de su propia vida. Entonces, hermanos, las misiones son algo muy importante y donde tiene que haber buena organización, donde debe haber un estratega, una persona que vaya a realizar esta labor. Ahora, el apóstol Bernabé era un maestro. Ya dijimos, era un maestro. Ese es el punto 8. Era un maestro. O sea, no era un predicador como Apolos, ni como Pablo, ni como Pedro, sino era un maestro de la palabra, un doctrinador. Y fuera de eso, era un coordinador de las iglesias. También en el punto 9, se cree, hay muchos hermanos que creen, muchos estudiosos de la Biblia que creen que el libro o la carta de Hebreos fue escrita por Bernabé. Y cuando nosotros leemos la carta de Hebreos, encontramos muchas de las formas de San Pablo, también encontramos algo de las formas de Apolos, ¿sí? Pero encontramos que Pablo tenía unos conocimientos sobre un área, que Apolos tenía otros conocimientos sobre otra área, y que el escritor del libro de Hebreos no tenía esos conocimientos en esas áreas. Entonces, por eso, muchas personas se inclinan a pensar
de que de pronto el escritor de la carta de Hebreos fue el apóstol Bernabé, el misionero Bernabé. Entonces, Bernabé era una persona muy capacitada, una persona muy importante en la iglesia y una persona llena del Espíritu Santo. Pero fuera que estaba llena del Espíritu Santo, era una persona generosa, bondadosa, que ayudaba económicamente a la obra del Señor, que llevaba en sus barcos gente de un lado para otro para abrir iglesias y que estaba pendiente de qué necesitaba cada persona para tratar de cubrirle esas necesidades. Pero ahí también cuando hablamos de la ofrenda de los santos, dice que Pablo y Bernabé fueron los que llevaron la ofrenda para los santos de Jerusalén. O sea, que él era una persona de confianza, que se podía confiar en él, entregarle un dinero y él lo podía distribuir con toda la justicia y la equidad y con todo el cuidado, viendo las necesidades de cada uno. Y era una persona muy responsable en el manejo del dinero. ¿Quién? Nuestro hermano misionero Bernabé, que antes se llamaba José, pero que luego los apóstoles le cambiaron el nombre y le pusieron Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Entonces es muy importante, hermanos, que en esta noche nosotros nos demos cuenta. Entonces, en las misiones son 4 cosas que hay que tener en cuenta. 1 es orar por los misioneros. 2 es ir a las misiones. 3 es dar una ofrenda misionera cada año, pero cada año, ay, no, cada mes, ya se me estaba yendo la idea, ¿no? Pero algunos hermanos piensan que la ofrenda misionera es cada año, pero el misionero necesita es mensualmente una ofrenda para poder realizar su trabajo misionero. Entonces, cada mes dar una ofrenda misionera. Entonces, nosotros tenemos que ir al 4.º punto. ¿Cuál es el 4.º punto? Promover las misiones. Si yo no puedo ir, tengo que promover las misiones. Tengo que apoyar a mi misionero ayudándole a conseguir recursos, ayudándole a conseguir materiales, ayudándole a conseguir las cosas que él necesita para realizar su trabajo misionero. Entonces, no sé qué opina mi esposa, que está aquí escribiendo también unos puntos, qué opina sobre este tema y sobre Bernabé. ¿Cómo le pareció la historia de Bernabé, mi amada esposa? Pues Bernabé realmente hizo un trabajo que a todas las personas podría parecerles insignificante, ¿no? Porque no estaba de frente predicando, ni viajando, ni... Pero él hizo otras cosas muy importantes, como vender su heredad y darla para ayudas de la extensión de la palabra de Dios en esa época. También él trajo a Saulo a donde los apóstoles. Él fue enviado a Antioquía también a enseñar la palabra de Dios y trajo a Saulo de Tarso a Antioquía. Llevó socorro a Judea para que no faltara nada allí tampoco. Acompañó a Pablo, asistió al concilio de Jerusalén, que eso era una cosa muy importante en esa época. Se separó de Pablo precisamente por las discusiones que tuvo con él acerca de Juan Marcos y por esta razón fue censurado por Pablo. Pero de todas formas, la labor que él realizó fue muy especial y sobre todo porque era un hombre guiado por el Espíritu Santo de Dios y nosotros debemos tratar de siempre en todo lo que hagamos en la obra del Señor ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y no por nuestras propias ideas, sino antes consultar con el Señor a ver cómo le guía el Espíritu Santo para hacer cada cosa que deba hacer. Amén. Aleluya. Bueno, entonces, mis amados hermanos, nosotros estamos ofreciendo a los hermanos poder ir a unas vacaciones misioneras. Entonces, unas vacaciones misioneras, casi siempre las vacaciones a uno le dan 8 días.
Entonces, en esos 8 días, uno puede realizar su labor misionera. Entonces, va ahorrando durante un mes, 2 meses, ahorrando para los pasajes, para los gastos que uno tenga, o 6 meses, ahorrar durante 6 meses, 3 meses, 4 meses, lo que uno pueda ahorrar para que el día que uno quiere ir tenga lo del transporte, tenga algo para ayudas de la comida, de si toca pagar un hotelito, un hotel, tener para el hotel. Pero tiene uno que, como va a ser un viaje misionero, cuando uno llegue allá entre los hermanos indígenas o de la etnia que sea, uno tiene que estar dispuesto a comer lo que ellos le den. Tiene que estar dispuesto a dormir, dijéramos, de pronto en hamaca. Tiene que estar dispuesto a usar una hamaca, un toldillo, estar dispuesto a incomodarse porque pues de pronto por allá no hay baños, entonces como no hay baños, entonces toca incomodarse un poco. También tiene que uno estar pensando que va a haber calor o que va a haber frío, tiene que pensar que va a haber zancudos, que va a haber peligros, que todo eso. Entonces uno también tiene que cargar su botiquín, llevar sus cosas. Entonces nosotros acá les vamos a enseñar a los hermanos o les enseñamos a los hermanos que van en el viaje vacacional qué deben llevar, qué medicinas, todo. Nosotros les hacemos una lista y se la entregamos para que la persona sepa qué tiene que hacer, qué tiene que llevar, cómo tiene que actuar allá durante sus vacaciones misioneras. Claro que eso le vamos a dedicar una noche más o una clase más, ¿sí? Porque hoy estarán pendientes los hermanos, el hermano Pablo, la hermana Janet, también de pronto estará también por ahí Edwin. Bueno, muchos hermanos que que han estado pendientes de las clases, que nos han hecho falta, que hacen falta que se unan en el misionero del viernes, y que es muy importante que estén presentes, porque si quieren tener el diploma, necesitan estar presentes en las clases. Si no están presentes en las clases, no les podemos dar su diploma como misioneros. Entonces, este es un curso para que usted aprenda a cómo realizar un viaje misionero, qué hacer en las misiones. Todo eso lo vamos a ir poco a poco desglosando, lo vamos a ir poco a poco estudiando para que todos lleguemos a ser unos excelentes misioneros. Pero en esta noche yo quiero también decirle de que Dios quiere que usted de pronto piense con cuánto dinerito mensual usted puede ayudar a un misionero. Entonces, usted puede decir, bueno, yo voy a dedicar tanto para a enviarle al misionero este mes. Entonces, no tiene que ser millones, no. Lo que nosotros necesitamos es compartir de lo poco que tenemos. Podemos acordarnos del niño que llegó con 5 panes y 2 peces. En ese tiempo, el niño, yo me imagino que él quería ver a Jesús, quería ver a Jesús, escuchar a Jesús y de pronto pedirle algo a Jesús, algún milagro, alguna cosa. Entonces, este niño, tal vez la mamá le dio esos 5 panes y los 2 peces para que él fuera y se los fuera comiendo por el camino, porque el camino en ese tiempo era de 1 día, 2 días, 3 días de camino. Entonces ella le dio esa comida para que él la comiera, pero no la comió, sino que la llevó. Y cuando el Señor Jesús dice, hay que darle de comer a toda esta gente que vino a escuchar la palabra de Dios, entonces el niño dijo, bueno, pues, Señor Jesús, cómase estos 5 panes y estos 2 peces, cómaselos y siga enseñando, siga predicando. Y le entregó los 5 panes y los 2 peces. Pero el Señor Jesús, él no se fue por allá a solas y se los comió, no, sino que él dijo, no, vamos a repartirlos. Y empezó a partir y a entregarle a sus discípulos para que ellos fueran repartiendo a la multitud. Hizo sentar a toda la multitud. Y los 5 panecitos y los 2 peces, que para una persona puede ser algo insignificante, Dios lo multiplicó. Entonces tal vez usted dice, yo no puedo dar sino $3, ¿sí? El equivalente a $3 de su país.
Entonces, esos $3, Dios los va a multiplicar. Cuando llega a manos de los misioneros, de los apóstoles, de los misioneros, de los que van a llevar la palabra de Dios, Dios lo va a multiplicar. Entonces, yo no puedo decir, ay, es que yo soy muy pobre y no tengo. No, no, no. Dios no quiere que nosotros demos de lo que nos sobra. Dios quiere que nosotros demos de lo que tenemos. No de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos. Yo no puedo dar más de lo que yo tengo. Entonces yo puedo dar una ofrenda misionera o una promesa misionera, pero calculando según mis gastos, según lo que yo gano, cuánto puedo dar de ofrenda misionera mensual. Entonces, esa ofrenda misionera mensual va a ayudar a que el misionero pueda decir, bueno, este mes puedo hacer tantos seminarios, puedo hacer tantos corarios, tantos manuales para los pastores en este idioma, en aquel idioma, en aquel idioma. Tengo que dejar también una plática para el pasaje, otra plática para la gaseosa y el alimento que tengo que comer por el camino, otra plática para comprar agua y llevar en una cantiflora, en un garrafón, llevar agua para ir tomando por el camino y no tomar agua cruda. ¿Sí? Entonces, el misionero sabe que mensualmente le va a llegar cierta cantidad de dinero y puede el misionero distribuirla en su plan de trabajo, distribuirla en su tarea, distribuirla en los materiales que va a llevar. Ahora, ¿cuánto vale unas vacaciones? Entonces, unas vacaciones misioneras, ahorita pues usted con 500,000, 600,000 pesitos, usted puede ir a sus vacaciones misioneras. Entonces compra su hamaca, su toldillo. Bueno, nosotros le damos la lista de las cosas que tiene que llevar, qué otras cositas tiene que llevar, algunas medicinas, le entregamos la lista, usted llena un formulario y ya, el día del viaje está listo. Supongamos ahorita nosotros salimos, si el Señor lo permite, salimos el día 10 de enero, perdón, ya nos tocó adelantar, nos tocó adelantar, entonces el 6 o el 7 de enero estamos viajando ya para el Guaviare. Entonces vamos a realizar un trabajo con los Jibu, otro trabajo con los Guaibos, otro trabajo vamos a realizarlo con colonos, también con personas colonos que hay ahí, y con Nucac-Macú, que están también ahí cerca. Entonces, vamos a estar haciendo este trabajo y necesitamos para los pasajes, necesitamos para las cartillas, para los seminarios que hay que llevar, para los Nuevos Testamentos, para el libro de historias bíblicas en cada uno de los idiomas, para poder compartir, porque no tenemos para llevar Biblias, no tenemos Biblias en los diferentes idiomas. Una Biblia en otro idioma indígena vale 40, 50, 60, 70 y hasta 80,000 pesos y no tenemos el dinero, no tenemos las Biblias. Entonces nos toca llevar Biblias, libros de historias bíblicas para poder compartir con los profesores y con las personas que más hablen español y puedan ellos compartir. Pero también tenemos ya algunas historias bíblicas en Guaíbo y en Jiu. Hasta ahora estamos pensando hacer unas 10 historias bíblicas para niños en el idioma de los Nucac-Macú, con la ayuda del Señor ahora que duremos 3 días ahí en San José del Guaviare, si el Señor lo permite. Entonces, su ayuda misionera es muy importante, mi hermano y mi hermana. No puede ser cantidades, solamente lo que usted pueda, con amor, y ora para que el Señor multiplique esa ofrenda misionera. Bueno, el próximo viernes es 25, pues realmente como nosotros es un 25, toda la gente ya es festivo, de pronto algunos viajan, algunos otros no viajan, pero nosotros vamos a hacer el Meet Misionero y lo vamos a lanzar por Facebook para que lo puedan ver los que no puedan estar el 25. El 1 de enero, de pronto sí no podemos lanzar el Meet Misionero, pero los hermanos pueden de pronto volver a ver los diferentes videos que ya subimos, ver los diferentes videos, hacer un repasito para poder.
Pero el año entrante, sepa mi hermano y mi hermana que si usted quiere recibir el diploma, debe asistir al MIT presencial. Entonces, vamos a ver cuántos hermanos y hermanas van a unirse al MIT y van a recibir su diploma. Bueno, mis amados, espero que el Señor en esta noche les haya hablado a su corazón, que el Señor sea bendiciéndoles y que el Señor sea tocando sus corazones para que ya sea yendo, o sea, Orando. aportando, ayudando económicamente u orando, usted se una a las misiones. Bueno, el Señor me les bendiga ricamente en esta noche. Amén. Dios los bendiga.